La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos a este programa Hablemos de Arquitectura. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro patrimonio histórico construido, sobre la riqueza arquitectónica con la que contamos en nuestro Saltillo querido. Para eso tengo el gusto de presentarles al invitado de hoy. Él es el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Bienvenido, arquitecto. Buenas tardes, arquitecto Alejandro, y buenas tardes a todo el auditorio de Radio Universidad. Bueno, pues el arquitecto Villarreal es especialista en restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ha participado en diversos proyectos y obras de conservación del patrimonio histórico y mejoramiento de la imagen urbana de Saltillo. Ha impartido conferencias y tiene varios libros publicados sobre la crónica urbana y la historia regional, centrándose en la conservación y la historia de nuestro patrimonio construido. También se ha desempeñado como director del Archivo Municipal de Saltillo y subdirector técnico de la Oficina del Centro Histórico de Saltillo. Actualmente es coordinador del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y responsable del Museo de la Revolución Mexicana en Saltillo. Es también compañero catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues este es un breve currículum, Arqui, porque si decimos el currículum completo creo que no completamos con la media hora que tenemos. Nos enteramos por ahí que acabas de escribir un libro, La Antigua Hacienda de Buenavista. ¿Qué nos platicas sobre este libro? Mira, sí, acaba de salir como pan caliente, está todavía fresquecito. Esto es parte de los eventos, se presentó como parte de los eventos del 95 aniversario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que como saben todos ustedes está cumpliendo años, y entonces este libro está enfocado a la hacienda, o sea, empiezo con la fundación de nuestra ciudad y termino hacia 1912, todavía falta una segunda historia que reportar, pero entonces tiene que ver con la hacienda, tiene que ver con los orígenes, pues porque esta hacienda fue fundada por Alberto del Canto, que es el fundador de nuestra ciudad, y luego hacia 1599 lo está vendiendo a Francisco de Urdiñola, y es ahí la primera vez que se menciona Buenavista, se menciona agricultura, una asociación entre la casa y la hacienda, que la casa va creciendo, y supongo que corresponde al actual edificio de la Gloria. Como verás, es una historia de los primeros 300 años, de 400 y cacho que tiene ese lugar, con una gran fertilidad, con una gran generosidad de la tierra sobre la cual está fundada esta universidad, la Narro, y entonces pues doy con hipótesis sobre cómo va creciendo los edificios, cómo está la composición, la organización de los edificios, y me encontré censos con con las personas que habitaban varios censos. No quise incluirlos todos, solamente una muestra, porque algunos nos dan los oficios, otros nos dan la calidad racial. Había muchos mulatos que probablemente sean esclavos, los oficios, carpinteros, los labradores, quien se encargaba de las yeguas o de los burros, y un herrero por ahí de repente, un carpintero, etcétera. Perdón, herrero no había. Entonces, transito a lo largo de toda la historia, cómo se incorpora dentro del marquesado del Marqués de Aguayo, el marquesado de Aguayo, y luego su venta hacia 1840, los nuevos dueños en los 50, los de León, que quienes a la hora de heredar esta propiedad se la fraccionan entre los hijos. Y luego Enrique Mas, a finales del siglo XIX, adquiere poco a poco 5/6 partes de los 5 herederos. La 6ª parte la adquiere Antonio Narro, y luego Antonio Narro le compra todas las porciones restantes a Enrique Mas. Entonces, pues de alguna manera se reunifica nuevamente, y entonces comienza a trabajarse para fundar lo que es la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es una historia interesante porque nunca se había estudiado un tema sobre esta hacienda. Lo poco que había era 1 o 2 cuartillas, y la verdad es muy interesante, entre algunas anécdotas de época, a la visita de los norteamericanos durante la invasión norteamericana, la guerra de la Angostura, y encontré cosas raras, ¿no? De repente me encontré, por ejemplo, 3 planos de los norteamericanos donde de alguna manera dibujan la hacienda, aunque la función no era dibujar la hacienda, era ver la función de los ejércitos. Era estrategia militar. Sí, y luego me encontré un reporte
de algunos militares del Congreso de los Estados Unidos 1848, están reportando un posible alzamiento o rebeldía de algunos de los soldados, y entonces él reporta que fue y se refugia en la logia masónica. O sea, hay una logia masónica norteamericana, St. John, San Juan Bautista de Buenavista, en La Narro, lo que es ahora La Narro. Una serie de cosas, yo encontré un plano, un planito de cómo era durante la invasión francesa en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Entonces hay sorpresas, hay cosas que no sabíamos, y bueno, a propósito de los 95 años, pues rascarle un poquito la historia entre arquitectura y entre pues visiones de los viajeros que pasan por ahí, que están observando. En eso, pues bueno, el libro, logré escribir alrededor de, ¿qué te diré? 95 cuartillas aproximadamente, algunos planos, mapas, todo está ilustrado, está simpático el libro. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, hasta donde tengo entendido, ahí la narro en la tienda universitaria, está a la disposición de todo el público. ¿Qué vestigios de arquitectura quedan en este entorno? Fíjate que de eso hablamos. La presentación del libro, se presentó el libro este martes pasado, ahí con la participación del doctor Valenzuela, el rector, y Cristina Martínez, arqueóloga, muy amable, se fueron con sus comentarios. Y detecto ahí que es parte de la portada una mojonera, que es posible que sea de 1717, por un lado, pero también la sospecha de que algunos muros de la Gloria, edificios de la Gloria, la sospecha de que algunos muros de la Gloria pudieran datar de muy temprana edad de nuestra ciudad, 1500, 1600, no lo sabemos. Es muy difícil de comprobar, salvo por estudios de arqueología. Entonces todo el mundo estaba riéndose porque uno estaba proponiendo, hay que hacer más estudios, hay que abrir pisos y muros, sí, porque en estas cosas, como nuestro patrimonio, no sabes lo que te vas a encontrar, la gran riqueza. Excavas tantito el muro y vas a encontrar pintura mural, y más adentro no sabes si una moneda o un hueso. Hueso, sí, me hablo de aguacate o de eso de durazno, no necesariamente huesos de entierros, huesos de restos de la barbacoa. Sí. ¿Utensilios? Sí, pedazos de cerámica o resortes de un colchón o pedazos de cuero de alguna silla de montar. Porque a fin de cuentas nuestro patrimonio construido es biodegradable y es reciclable. O sea, te vas al corral de la casa vieja, donde se cayeron los techos, donde aventaron basura y los huesos de la barbacoa, y lo único que tienes que hacer es hacer un pozo, echarle agua, batir con los pies, hacer adobe, y levantas nuevamente, estás reutilizando, reciclando. Entonces cuando me vienen con las novedades de que la arquitectura sustentable, sostenible y ecológica, digo, bueno, es que esto de alguna manera ya estaba inventado, que son los vestigios de la arquitectura histórica. Así es. Acercándonos un poquito más a Saltillo, ¿cuál es la influencia de mayor arraigo en la arquitectura de Saltillo? Mira, he observado la casa tradicional, a veces pasamos, ya no la vemos porque estamos muy acostumbrados a ella, ¿no? La casa tradicional con zaguán, de muros de adobe sobre piedra y techos de madera, techos planos. Entonces pensamos que esto es tradicional para todo el mundo y no lo es. Si tú te vas a las costas, inclusive alrededor del río Bravo, si te vas a las costas y haces un ángulo hacia la Ciudad de México y luego todo el centro y Sudamérica, son, tradicionalmente hablando, no necesariamente la arquitectura contemporánea, tradicionalmente hablando, son techos de dos aguas con estructura de madera y teja canalada encima. O sea, la gran mayoría de la arquitectura tradicional en Centro y Sudamérica, las costas de México, vete a Taxco, nada más para que veas. Pero esta parte central, que te abarca Chihuahua, Durango, el desierto de Chihuahua, el desierto y todo nuestro noreste, son el techo plano con adobe. El adobe se usa en la mayor parte de las construcciones en el mundo. Están construidas con tierra, para que veas la nobleza de este material. Pero el techo plano no. ¿De dónde nos viene esto? Fíjate que no lo sé. Es posible que tenga que ver con razones defensivas, porque techo a dos aguas, la primera, antes de usarse la teja de barro, se usaba pasto, palma, zacate, paja. Sí. Y esto era muy fácil de ser incendiado. No había seguridad. Entonces yo supongo que precisamente por estas razones se utiliza el techo plano, con tierra encima, le avientas una antorcha, una flecha encendida y no va a pasar absolutamente nada. Creo que era por cuestiones defensivas, por un lado. Incluso en los techos de dos aguas, que se cambió la paja o la fibra vegetal
por tejas o por terracota, con eso se evitó los incendios. Es posible, pero no te creas que sea tan fácil. Yo creo que también mucho tiene que ver con lo extremoso también del clima. Crear una capa aislante, porque... Sí. Hay masa térmica. La masa térmica es precisamente esa tierra que le pones encima de la madera. Porque quieras o no, en Saltillo, corrígeme si miento, aproximadamente de todo el año escolar, todo el año, alrededor de 40 días al año tenemos en promedio de heladas. O sea, cuando menos bajo cero, 1, 2, 3, o puede llegar hasta 15 bajo cero, o no lo sabes, con una ventisca horrible y nieve. Entonces, ese es un clima extremo. Entonces es posible que también tenga que ver que por ahí venga la necesidad de protección, no solamente ventilándola a través de los techos de madera con teja de barro y techos a dos aguas, pues de alguna manera hay fresco, hay alguna corriente de aire que te está protegiendo del calor extremo, pero no del frío extremo. El frío extremo ahorita es esta masa térmica, esta gran colchón de tierra encima de la madera. Y luego, además, que puedas tú subirte con ese pretil alto y defender tu casa, ¿no? Disparar. Yo creo que tiene que ver con cuestiones defensivas, es y también cuestiones de posibles ataques indígenas y también del clima. Tienes que protegerte de este clima tan extremo. Ya ha cambiado mucho últimamente, pero yo creo que es una combinación y entonces utilizar lo que tienes a la mano, ¿no? Se puede considerar que la arquitectura norestense es una mezcla, digamos, de arquitectura occidental europea con indígena. Pudiera ser una arquitectura mestiza. Sí, yo creo que sí. Sí, se ha hablado mucho de la influencia indígena y muchos de los techos estos vegetales también vienen por el lado indígena, y recuerda que la parte indígena usaban el barro también y usaban la cal. Pero mi maestro, Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial, fue maestro mío. En algún momento me comentó, hizo un par de observaciones, cuando viene al norte, dice, es que ya había observado esos canales de agua empotrados en el muro, que le llaman lloraderos. Ajá. Dice, esto me parece que es una influencia tlaxcalteca, tiene muy alta repetición en el noreste, no que no existe en otras partes de México, del mundo. Uh-huh. Tiene una alta, muy repetitivo en el noreste, y dice, no he encontrado la cita, pero me dice que le parece haber encontrado esto en algunas ruinas tlaxcaltecas prehispánicas. Este dren empotrado. Entonces, de seguro hay influencias indígenas que tenemos que estudiar un poquito más, que es una adaptación mestiza definitivamente. Ahora también, como había gran variedad en la arquitectura europea, también en la arquitectura indígena había gran variedad, dado que los indígenas su cultura era muy diferente, los del centro a los del norte. Que acabo de estar en hace unos minutos, la Subsecretaría de Museos e Historia me pidió de la Secretaría de Cultura que diera una visita guiada, entonces estuvimos hablando de algunas casonas ahí enfrente en el centro de la ciudad, y dos cosas, fíjate que había casonas, y todavía las hay, como la antigua Secretaría de Cultura o la Escuela de Ciencias Sociales, la Escuela de Historia, que antes era la Escuela de Artes Plásticas. Vamos a observar que en la planta baja predominaba el negocio, estoy hablando del siglo XVIII y XIX, y todavía a principios del XX, la planta baja había el comercio, tienda tras tienda, el portón abierto y entraban carretas o animales cargando y descargando en las trastiendas, niños entrando, perros. El patio era una extensión de la calle, mientras que la segunda planta era lo privado, la vida privada, doméstica, el uso doméstico. Pero había otras casas, y que era la gran mayoría, que se encerraban, y todavía hasta los días algunas de las casas todavía funcionan así. El portón se cierra bajo 3 aldabas y una tranca y una chapa con llave, y a la hora de tocar te abren una rendija para que no te puedas robar ni siquiera la imagen del patio. O sea, estos asuntos de la privacidad extrema, o sea, respeta mi privacidad, o sea, nunca dejar la puerta de zaguán abierta, parece ser que viene de la arquitectura islámica. Y lo ves, 3, 4 chapas y trancas y todo lo más cerrado posible. Por eso, a un lado del Museo de la Revolución, hacia el norte, lo que es el Montero, ya restaurante, cuando se puso la puerta de cristal, la gente se quedó en shock, porque era una de esas casas que yo me senté enfrente cuando era estudiante, nada más a ver si abrían, y cuando abrían nada más asomaban la cara, no podías ver ni el patio. Había una cita del Corán que habla de la santidad, de la privacidad de la casa, dice, tontos aquellos
no me acuerdo qué sutra, pero es una de estas citas famosísimas del Corán. Dice, tontos aquellos que osan interrumpir la santidad del hogar. Quiere decir que llegan a tocar por ti. Se deberían esperar a que tú salieras. O sea, no puedes interrumpir esa sacralidad de la vida privada. O sea, Esto tendrá... pero Alá es misericordia, pero Alá es grande y tendrá misericordia de ellos. O sea, no puedes llegar a tocar y esperar que te abran la puerta como si nada. Así esta es lo santo de la privacidad del hogar. Creo que inclusive pequeñas cosas como estas tienen unas influencias culturales que no hemos terminado de estudiar. ¿Esto tendrá relación con el estilo conservador que tenemos, sobre todo aquí en Saltillo? Es posible, es muy posible. Mucha de la vida privada pasaba, obviamente, adentro. Entonces, en los patios, ¿no? Bajo el granado, bajo de la higuera, la gente peina, las señoras peinando, enseñando a tejer, a bordar. Y después también se usa en la sala, pero el uso del patio, esto no podías interrumpirlo con un asunto de la calle, ¿no? Como que se le ofrece alguna vasija o alguna planta o leche. O sea, ir a tocar no era lo normal. Ajá. Entonces te digo, traemos aquí en una casa que trae estas trancas y puertas para cerrar el zaguán y al mismo tiempo traes estas bajadas pluviales empotradas. En lugar de gárgolas traes este dren para donde escurre el agua del techo, empotrada en el muro de influencia tlaxcalteca. Definitivamente sí, estamos hablando de algo criollo muy, muy propio del noreste de México. Ajá. Hay quienes afirman que el automóvil fue uno de los elementos que cambiaron la arquitectura en las ciudades. Antes tú entrabas con tu medio de transporte, que era una mula, un caballo, un carruaje, lo metías por el zaguán, por el patio, hasta el corral, y eso ya no se podía hacer con un vehículo. ¿Qué tanta influencia? Creo que en el centro de la ciudad, mucha del patrimonio ha sido remodelado. Hay como una cirugía plástica muy fea, donde conviertes la entrada del zaguán a entrada de cochera. Entonces se han sido mutilado mucho de nuestro patrimonio por el coche. Vamos a ver qué suceda cuando desaparezca la gasolina. Cada vez están más pequeños los autos para hacerlos más ahorradores. Al rato no sabemos si vayan a volar y tengamos que aterrizarlo en la azotea para no congestionar tanto las calles, y nuestro patrimonio va a seguir mutilado. Pues es muy probable que sí. Yo creo que sí, tienes razón, hemos cambiado, le hemos dado demasiada importancia al coche a costa de nuestra vivienda. Arqui Villarreal, ¿cuál es el estilo que más predomina antiguo aquí en Saltillo? Es una pregunta bien difícil, porque estilo es parte de la forma y esto se va a apreciar en algunas fachadas o en algún detalle interior, es ornamento, ¿no? Pero a fin de cuentas la estructura de la casa no ha cambiado muy poco, o la forma de la planta arquitectónica ha cambiado muy poco. Entonces vamos a encontrar esta casita tradicional que es la arquitectura vernácula, lo nuestro, estos muros de adobe con elementos de sillar o de piedra o de ladrillo, con techos planos, pero afuera disfrazadas con una carita neoclásica. Hay mucho neoclásico, hay muy poco del barroco. Por eso hay que conservar lo poco que queda de barroco en la vivienda. Mucho neoclásico, y luego después viene el ladrillo con verdaderas maravillas en ladrillo, y vamos a ver en el interior estos detalles en ladrillo preciosos. Mucho de nuestra arquitectura es de la época del porfiriato, inclusive 30s y 40s, pero la estructura misma no ha cambiado, o el diseño, la entrada del zaguán hacia un patio con dos salas, las salas a los dos lados, una vez se convierte en tienda. Esos elementos no han cambiado, bueno, hasta la arquitectura contemporánea. Yo le digo a mis alumnos, sería padre recuperar 2 o 3 elementos de esta casa tradicional. Entiendo que ya la gente no quiere pasar como se hacía antiguamente los cuartos en chorizo, porque ahora queremos más privacidad. Uh-huh. Pero hay varios elementos que se nos han olvidado que eran sencillamente maravillosos, y quien tenga una casa o que haya vivido en una de estas casas se va a coincidir. El zaguán, el patio y el portal. El zaguán, una zona medio en penumbra, poco iluminada, con plantas tropicales, o sea, el helecho, ¿cómo se llama esta hoja grande? Pata de vaca, el otro que se llama no sé cómo. Elegante. Sí, todas esas son plantas tropicales en una zona semidesértica como la nuestra. Eso obliga a la señora, y también en el patio, que vamos a tener. Normalmente el patio tradicional trae 3 árboles que tal vez tengan de origen judío, no lo sabemos, o árabe. El cítrico, que es el naranjo, la granada y la higuera.
tres. Uno es la unión familiar, no sé cuál es, el otro es el sufrimiento y el otro algo, tienen significados muy interesantes. Estas plantas en el zaguán, plantas tropicales y el patio, este tipo de frutales, va a obligar que la señora esté regando el patio y las macetas. Por lo tanto, en la tarde, cuando empieza a ventear y abres la puerta del zaguán, el aire que va a circular por todo esto, va a circular por zonas sombreadas. Allí la importancia del portal también, adentro, en el patio, por 1, 2 o 3 o los cuadrados que quieras, pero por un jardín humedecido, o cuando menos las macetas húmedas, de tal manera que cuando el aire entra a la parte privada, entra acondicionado, fresco. Sí. Generas un microclima. Generas un microclima. Esa es la verdadera función. Hoy me tocó verlo, que entramos al bautisterio catedral. Claro, no hay plantas y demás, nada más que veas lo aislante y abres y un fresco, a pesar de que afuera estaba empezando ya a salir, ya soleándose y todo, el clima, yo creo que eran 10 grados abajo de la temperatura de la calle. O sea, son microclimas y se nos ha olvidado con la arquitectura moderna, se nos ha olvidado porque como ahora lo debemos solucionar todo con microsplits, entonces el microclima, este confort de vivir adentro de la arquitectura, lo hacemos ahora, y es una crítica seria, gracias a un gran derroche energético. Así es. Y digo, eso va en contra total de la sustentabilidad ambiental. Por supuesto. Entonces, ¿qué más ejemplo de sustentabilidad? Que ya mencionamos estos microclimas, esta comodidad, este elemento aislante del adobe, de la piedra, del sillar, de la madera. Y también el hecho que cuando esto se cae, inmediatamente o a los 10 años o a los 20 años tú puedes llegar con una pala y una manguera y una cubeta con agua y con los pies y volver a levantarlo otra vez. Eso del reciclaje, esto es ecológico. No puedes darle gracias a la tierra más que dándole gracias y reutilizando lo que se cayó, a diferencia de otros materiales que se caen y van al escombro. No. Ahí, aunque llegue a pedazos de corcho y de cuero y de madera y pedacería de huesos y de algún alambre por ahí, algún espiral de un colchón, todo es bienvenido del adobe. Entonces, por eso cuando escarbas en estos muros, te van a arrojar una historia adentro, sí, o anécdotas, y vas a estar hablando de tesoros y de fantasmas. Esto es cultural. Nuestro patrimonio en ese sentido es riquísimo. ¿Y cuándo sí y cuándo no se conservar un edificio? Es que tampoco debemos ser tan puritanos de no tocar el edificio antiguo. O sea, si tienes un nuevo uso, vas a poner un nuevo baño y ya vas a abrir pisos y ni modo. Se va a caer un techo, vas a reponerlo. Y si de repente necesitas un algo, pues tienes que abrir un arco de un cuarto a otro para hacer un cuarto de doble tamaño. Esto es factible. Aquí el asunto es hacerlo con respeto. Esto no quiero meterme mucho en la técnica porque si no nos llevaría a otro programa, pero hacerlo con respeto me refiero a usar los materiales que hermanen. A veces la atoramos con tanta cemento y sale contraproducente. Adentro se va a estar pudriendo el material y no te estás dando cuenta porque el cemento es impermeable. O vas a cambiar un techo y dices, no, pues le pongo losa de concreto, que se vale, hay que ver cómo se hace. Y lo que haces es comienzas a ranurar el muro para meter castillo, debilitando la capacidad de carga del muro. El muro se carga, el muro va a cargar, y la ventaja de esto está en su grosor. Entonces, no debemos ser tan puritanos. Sí es posible conservar o introducir elementos nuevos. Un elemento que me hermana muy bonito con el adobe, por ejemplo, es el ladrillo. Si lo haces con cal arena, mucha de la solución está con la cal arena, en sustitución del concreto, que no va a adherir completamente. Entonces es factible hermanar nuevos elementos o cambiar algunos otros, siempre y cuando te asesores por un profesionista, arquitecto por lo general. Y en la facultad vemos esto un poquito, profundizamos un poco, para que vean que este tema del patrimonio tiene que manejarse con pinzas por arquitectos, para que esto sea de una manera sana, elementos que hermanen, y no a la larga terminemos mezclando cosas que no le van una a la otra y destrocemos, o sea contraproducente el hecho de meter una losa de concreto mal puesta sobre adobe, pues terminas maltratando una inversión que ha tomado siglos. Sí, y digo, hasta ahí llega. Pero no estás enojado. No, sí. No estoy enojado, arquitecto. Fíjate. Pero eso es. No, pues es muy interesante Arturo. Lástima que tenemos poco tiempo. Este tema da para platicar horas y horas. Ya lo retomaremos más adelante. Por lo pronto quiero agradecerte que hayas venido a platicar con nosotros, con el auditorio.
y quiero invitarlos a que opinen, a que manden sus mensajes. Tenemos una página en Facebook, se llama Hablemos de Arquitectura, y los invitamos también a dar sus mensajes en la página de aquí de la Radio Universidad. Y pues nos despedimos. Te agradezco nuevamente, arquitecto Villarreal. Arquitecto Alejandro, muchas gracias por la invitación, estamos dispuestos y que ojalá la gente se informe un poco más para conservar su patrimonio, que es una inversión que ha durado por siglos, insustituible. Quiero decir, ponle muros de bloque y vas a ver el cambio térmico. Nuestro patrimonio da mucho de qué hablar y muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias, arquitecto. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.